una sola voz, iglesia. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios, a nuestro Dios. Cantemos, ¿quiénes? Todos sus santos, los de puro corazón. Por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Cuán grande es tu fidelidad, oh mi Dios. Y los justos se alegran en el Dios de nuestra salvación. Cantamos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Alegraos, oh justos, en el Señor. En los íntegros es hermosa su alabanza. Vamos todos juntos, iglesia. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios, a una sola voz. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Levanta tu voz, cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Oh Señor, cantemos todos sus santos, los de puro corazón. ¿Por qué, iglesia? Por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es tu fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Levanta tu voz, iglesia. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Clamar con decacordio, con pandero proclamar. Hacelo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamar con decacordio y con pandero proclamar. Hacedlo bien, pues Él es digno,
grande es tu fidelidad. Wow, oh, oh, oh Señor. Wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, gózate, iglesia. Wow, oh, oh, y cantemos al Rey de Reyes. Oh, 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 a ti cantamos, Señor. A ti cantamos y te esperamos. Te esperamos, oh Dios. Sabemos que tú vendrás y tu iglesia se prepara. Y tu iglesia te espera, Señor, manteniendo sus vestiduras puras y limpias para ese gran encuentro, donde un día, Señor, todo ojo te verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de paz, nuestro gran Dios, nuestro Rey vendrá, iglesia. Sigamos preparándonos para ese gran día. Seamos esa voz que clama en medio de un mundo perdido. Arrepentíos, porque Cristo viene. Días son estos de Elías, declara palabra de Dios. Y días también de Moisés, su siervo, justicia reinando otra vez. Escúchalo, iglesia. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. Desde el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Desde Sion llegó la salvación para este pueblo redimido. Gózate, iglesia. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel, de vida, iglesia. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba, doquier te alabamos. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. Desde el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. Desde el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. Desde el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Decláralo. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Levante tu voz. ¿Y quién Oh sí, es? Señor. ¿Y quién Cristo ha viene. de
venir. Todos juntos. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, venir. Cristo viene, iglesia, Cristo viene. Y te esperamos, Señor. Te esperamos, tu iglesia, Señor, te espera preparada para ti. Cristo es que ha de venir. Y su iglesia sigue de pie por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Vamos a darle gloria y honra al que está a la diestra del Padre. Todos juntos. Aquel que en el trono está y al Cordero sea honor, gloria y poder. Amén, Señor. La novia y el Espíritu dicen ven ya. Al agua vive el Hijo que resucitó. ¿Quién era, es y ha de venir? Que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. Levantemos nuestra voz al Dios, al Santo. Aquel que en el trono está y al Cordero sea honor, gloria y poder. Amén. La iglesia dice amén. La novia y el Espíritu dicen ven ya. Al agua vive el Hijo que resucitó. ¿Quién era, es y ha de venir? De toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. ¿Quién era, es y ha de venir? Que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. Vamos a decir esta gran verdad. Dios poderoso, eres santo. Dios poderoso eres santo. Dios poderoso, eres santo. Todos juntos. Dios poderoso, eres santo. ¿Quién era, es y ha de venir? Que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. Vamos, iglesia. ¿Quién era, es y ha de venir? Que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. ¿Quién era, es y ha de venir? Que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. ¿Quién era, es y ha de venir? Que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. Dios poderoso, eres santo. Decláralo, iglesia. Dios poderoso, eres santo. Dios poderoso eres santo. Dios poderoso, eres santo. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Dios. Amén. Santo, tú eres digno de recibir toda la gloria, porque no hay nadie como tú, Señor. Te exaltamos el día de hoy, Señor Jesús.
Vamos a decirle en esta mañana: Señor, tú eres digno de toda gloria y de toda honra y majestad. Sí, Señor, toda gloria y toda majestad. Dígale: Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Sentado en su trono, recibe toda honra y alabanza y la adoración. Sí, Señor, recibe toda gloria, recibe toda adoración. Vamos, iglesia. Señor, Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Sentado en su trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Sentado en su trono, recibe toda honra y alabanza y la adoración. Y la adoración. Y la adoración. Tú eres digno de recibir toda gloria y majestad. Tú eres nuestro Señor Jesús. Santo,
Tú eres santo y tú eres digno de toda gloria, de recibir majestad. Tu iglesia en esta mañana, Señor, reconoce tu grandeza y queremos conocerte más y más a la medida que te alabamos y te glorificamos. Usted sea manifestándose a su pueblo. Queremos conocerte. Háblanos, Señor. Tú eres digno, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria. La gloria a ti, Jesús. Sea Sea la la gloria. gloria, sea la gloria a ti, Jesús. Iglesia, quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos, Señor, revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, estar en tu presencia, Jesús, Señor, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria.
Sí, Señor, al que está sentado. Sí, Señor, sentado en tu trono. Me postraré delante de ti, Señor Jesús. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Le damos un aplauso a Jesús en esta mañana. Al borde De tu gran trono me postraré ante ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy, sí Señor, y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, Señor, y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Su nombre es el vencedor. Iglesia, su nombre el vencedor. Oh, corónate con nuestra alabanza. Corónate. Y le damos muchas gracias a Dios. Vamos a dar inicio a nuestra tercera enseñanza de la serie que estamos viendo, Preparados en Cristo. Abra su Biblia, por favor, en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, por favor.
¿Ya está ahí? El título que le puse a la enseñanza es Debe ocurrir antes. Debe ocurrir antes. Y bueno, yo no sé si estuviste la semana pasada, pero si no estuviste, déjame darte un poco de contexto. La semana pasada terminamos la primera sección. La carta está dividida en 3 grandes secciones y terminamos ya la primera, en donde Pablo concluye su intención de darles esperanza a los tesalonicenses en medio de un tiempo en donde están siendo perseguidos. Y mire que sí estaban siendo realmente asediados y perseguidos. Y entonces Pablo les enseñó a que ellos debían canalizar todo esto que estaba ocurriéndoles de manera correcta. Y es que padecer por tu fe en Cristo es un sello distintivo de un creyente que está sufriendo, que atraviesa pruebas, y esto le va a permitir de alguna manera participar en el reino de Dios mientras está aquí en la tierra. Y entonces ahora en esta nueva sección que vamos a iniciar el día de hoy, lo que Pablo el apóstol va a hacer es que va a lanzar un ataque directo. ¿Un qué? Un ataque directo hacia una falsa enseñanza que se introdujo dentro de la iglesia en Tesalónica. ¿Sobre qué? Sobre el regreso del Señor Jesús. Acuérdate que dentro de la iglesia se había ya comenzado a enseñar, o tal vez fue a tipo o a modo de profecía, en que dijeron: hermanos, el día del Señor ha llegado, o el regreso del Señor, como quieras llamarle. Y ya estaba esa teología circulando dentro de la iglesia en Tesalónica. Como ladrón en la noche el Señor ya vino. Y entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Que por los que estaban era como, ¿cómo? ¿Ya vino y yo? O sea que el Señor nos abandonó, o sea, nos dejó. Eso por un lado. Y por otro lado había una carta que estaba circulando dentro de la iglesia en toda la región, en donde daba esta información firmada como si viniera de parte de Pablo. Entonces, estas dos situaciones habían generado este problema que había dentro de la iglesia, y Pablo inmediatamente atiende el problema. Y yo le pregunto a usted, ¿qué hace con los problemas? Llega un problema a su vida, ¿y qué hace? Oro, ¿no? Bien espiritual. No, pues yo oro. O sea, sí, se supone que así debería ser, pero ¿qué más? Bueno, Pablo lo atiende de inmediato. Apenas llega la situación, él le hace frente y se inicia a resolver este problema, ¿no? Porque en este caso particular de la iglesia existía una profecía sobre el regreso de Jesús, que dicho sea de paso, sigue vigente para nosotros. Es decir, esta porción que vamos a estudiar hoy es una profecía que les dio a la iglesia en aquel tiempo, pero sigue vigente para ti y para mí 2000 años después. ¿Ok? Y entonces la pregunta importante para nosotros es, ¿de qué sirven las profecías? Bueno, te voy a decir de qué no sirven. No sirven para que empecemos a especular con fechas. De eso no se trata, para eso no son. Está bien, pastor, me queda claro, pero entonces, ¿para qué sí sirven? Bueno, para desarrollar el carácter del creyente, ¿no? Estamos hablando de la iglesia como la novia. ¿Quién es casado? Baje su mano. ¿Quién se quiere casar? Algunos aquí como que están dudando. Si la iglesia es la novia de Cristo, los que alzaron su mano y ya se casaron, ¿cómo estaba la novia cuando se iba a casar? Llega el día. Ay, no me quiero parar, mamá. Vamos, yo creo que ni durmió. Y ya tiene lista a la que la va a peinar, a la que la va a pintar, el vestido ya está medidito. Diga preparación.
Sí, o sea, la profecía no es para que usted esté echando números y, no, ya falta poco. No, es para prepararnos para el día de la boda, para el día del regreso. Y que encuentre a una novia, si no perfecta, sí preparada. ¿Sí? Que mientras usted y yo atravesamos, como la iglesia en Tesalónica, un tiempo de dificultad, de persecución, de problemas, bueno, después de toda esta serie y todas estas enseñanzas que hemos tenido, dice usted como iglesia, yo soy creyente, amo a Jesucristo y espero su regreso. Y mientras regresa, en medio de esta prueba, yo desarrollo paciencia. Desarrollo el amor entre hermanos, que es lo que hemos venido aprendiendo. En medio de este valle de sombra, voy a aprender a gozarme, como dice el Señor, porque hay un propósito. En medio de esta espera voy a pagar el mal. No, por mal no, mal con bien. Voy a vencer el mal con el bien. Es decir, voy a desarrollar mi carácter en Cristo, que sea formado Cristo en mí mientras espero. ¿Ok? Y entonces vamos a tener la escena de la iglesia en Tesalónica. Ahí está la iglesia. Nos quedamos la semana pasada con una escena de una iglesia pasmada, que está como congelada. Están llenos de duda. ¿Qué pasó? Si Dios prometió y ya vino y yo me quedé. O sea, cambió de planes el Señor. Y entonces Pablo actúa inmediatamente con la intención de calmar su corazón. 1 y 2, de traer estabilidad a su fe. ¿Cuántos saben que nuestro corazón se agita en medio de las pruebas? Y también nuestra fe se tambalea. Como que, ay, dices, ¿qué onda? ¿Sigo creyendo por él o ya de plano lo entrego al enemigo? Y tambalea nuestra fe. Y con esto en mente vamos a iniciar ahora. Si ponga sus ojos en el segundo capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y hasta aquí nos vamos a quedar. Acompáñame a orar, por favor, ahí en tu lugar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este tiempo en tu presencia, Dios. Gracias por permitirnos llegar aquí, poder adorarte, Señor, abrir nuestro corazón, ponernos a cuentas contigo. Y ahora nos ponemos a tus pies, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar qué quieres enseñarnos esta mañana, Jesucristo. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Padre, te pedimos que podamos escuchar tu voz esta mañana y traigas respuesta, traigas claridad, traigas estabilidad a nuestra fe, poder y fuerza para tu iglesia, Señor. Es nuestra oración en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Entonces Pablo va a explicarles a la iglesia en Tesalónica, primero que se calmen, que realmente, que la verdad, que lo que está sucediendo realmente es que no han perdido su salvación ni ha venido el Señor Jesús. Es lo primero que quiere decirles. Y les va a explicar, miren, hay algo importante que quiero que sepan. El rapto o el día del Señor o el regreso del Señor Jesucristo está marcado
por 2 eventos que van a venir antes. Por lo tanto, podríamos decir que son 2 eventos proféticos. Número 1, debe haber apostasía. Antes de que regrese el Señor, esa será una primer señal, apostasía. Y número 2, va a surgir un anticristo, el anticristo. Estas 2 serán las señales. Y ojo, aquí quiero hacer un alto bien importante, porque estas 2 señales proféticas siguen vigentes para nosotros hoy en día. ¿Sí estás conmigo? Así que no te permitas parpadear. En serio, no te des el chance de cabecear. Son señales bien importantes que tú tienes que tener bien claras para que cuando empiecen a suceder, número 1, tú ya sabías. Y número 2, no te inquietes, al contrario, te vas a gozar porque ya viene el Señor. ¿A poco? Piensa en un escenario, alguien con cáncer. Es algo serio. Y vas al médico y te dice, ponme atención, te voy a decir cómo tienes que hacer tu tratamiento. Y ya vas en el carro y le dices a tu esposa, oye, ¿qué dijo de la radio? ¿Qué días eran o qué hay que hacer? Claro que no. ¿O sí lo harías? ¿Y por qué aquí sí te das permiso de dormirte? Son cosas sumamente importantes para un creyente. No te permitas en serio cabecear, ¿ok? Qué serios. Está enojado. No, solo es algo bien importante y de pronto sí me da tristeza ver que algunos se descuiden. Vamos ahora sí. Pero con respecto a la venida del Señor, dice el capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, entonces fíjate, venida de nuestro Señor Jesucristo y reunión, venida, parousia, y reunión es la palabra griega episinogage. Bueno, ambas palabras hablan exactamente de un mismo evento. De hecho, es la 6ª vez que Pablo habla de este tema. Desde la primera carta a los tesalonicenses y esto que llevamos de la segunda, van 6 veces que Pablo comenta sobre este evento. Pero además, y no menos importante, si se dieron cuenta el último verso que vamos a estudiar hoy, que es el verso 5, les dice, a ver, yo se los dije en persona cuando estuve en Tesalónica. Mira lo que dice el verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Ya vio el valor de poner atención? Ya se los había dicho, no solo en persona, sino en la primera carta a los tesalonicenses. Y así pasa. Hay veces que estoy predicando y así como de, uy, ¿otra vez va a hablar de lo mismo? Yo mismo le decía en alguna ocasión al pastor Chuy, oye pastor, ¿pero y otra vez ese tema? Sí, los creyentes necesitamos la misma verdad varias veces, taladrarla. ¿Por qué? Porque no nos cae el 20. A veces es así, nomás no nos cae el 20. Y esta es la 6ª vez que Pablo va a hablar del mismo tema. Y estamos de hecho parados o estudiando la parte medular de toda la epístola. El regreso de Jesús. Bueno, en ese tiempo era muy importante para los creyentes. Yo creo que debería seguir siendo para un cristiano hoy en día. ¿Te interesa a ti cuando regrese Jesús? ¿Te interesa saber que va a volver? Hermanos, yo lo meditaba ahora mientras adoraba. A veces nos acostumbramos, ¿saben? Y como que el cristiano es como, ya sé que va a regresar. Es como tu esposa. Te casas y guisa bien rico. Y al principio es, ¡ay, no veas qué delicioso guisas! Me encantan tus frijoles, me encantan las lentejas, me encanta cómo haces el arroz. Pero pasa el tiempo y ¿qué sucede? ¡Ay, otra vez arroz! ¿Me inventes lentejas? Pues, o sea, sí te quedan buenas, pero... Y eso no sucede, hermanos. Yo me acordaba cuando estaba en la religión tradicional y yo tenía un concepto de un Jesús en un madero colgado muerto. Y cuando vienes al conocimiento de la verdad y te enteras que Cristo resucitó, es algo maravilloso. Pero pasa el tiempo, otra vez va a hablar de la resurrección de Cristo y deja de maravillarte. Bueno, pasa algo así.
Y esta es la parte medular de la carta, el regreso de nuestro Señor. ¿Te interesa o no? Bueno, pues Pablo está diciendo, miren, con respecto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué? Léalo, ponga sus ojos ahí. Os rogamos, fíjese, es una súplica, os rogamos que no os dejéis, ¿qué? Mover, diga mover. Tenemos frente a nosotros, hermanos, el problema. Diga problema. La iglesia en Tesalónica se había dejado, ¿qué? Era una iglesia que tuvo a Pablo, que Pablo los enseñó, los instruyó y estaban firmes, seguros de su salvación, bien plantados en la fe, con muy buenos fundamentos, con una preciosa enseñanza, una gran comunión en 3 semanas, y se dejaron mover. Y esto es bien interesante porque yo encuentro aquí, no sé si tú lo alcanzas a ver, un acto de voluntad. O sea, no es como que los empujaron. Ah, no, me aventaron. No, Pablo les está diciendo, se dejaron mover. Hay un acto de voluntad. Literal, no os dejéis. Ese dejéis habla de voluntad. Que tú y yo y ellos en Tesalónica en algún momento dices, a ver, y tomas la decisión. Hay una voluntad aquí de moverte. Se dejaron mover, vivían en el gozo, tenían paz, estaban convencidos, había confianza en el Señor Jesús. Y toman esa decisión y se dejan mover y ahora están en una posición de un pánico irracional. Conturbados, atemorizados. Ya vino y me quedé. Intranquilizados, de donde estaban tranquilos, ahora están intranquilos. ¿Por qué? Por una falsa afirmación de que el Señor ya había venido. Fíjate qué importante es la doctrina y todo lo que escuchas. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces te has dejado mover? Tú estás diciendo, ¿por qué me siento así? ¿Qué pasó? Yo estaba bien, venía caminando bien, estaba seguro, estaba firme, había convicciones en mi vida. ¿Y por qué me está pasando esto? Ya no tengo paz, estoy desconfiando, ya no tengo gozo. ¿Qué onda conmigo? ¿Qué está pasando? Este pánico que tengo ahora, ¿qué onda? No lo entiendo, ¿por qué? Yo dormía bien, estoy tranquilo, ahora no duermo. Me despierto en las madrugadas, estoy solo obsesivo pensando en esta situación. Estoy lleno de ansiedad por algunos temas. Tal vez te sientes atemorizado o estás confundido y no sabes por qué. Ahí está la respuesta. La respuesta es, te has dejado mover. Implica una responsabilidad, aceptar, me he dejado mover. Me dejé mover. Usualmente son cuestiones muy sutiles, difíciles de ver. ¿Alguna conversación que tuviste? Algunas temporadas de algo que dejaste entrar por tus ojos y ahora estás perturbado, ahora estás inquieto. Es sutil, no es fácil de identificar. Tal vez leíste algo, estabas leyendo algo así rápido y creíste que no tenía valor, pero fue avanzando el tiempo y echó una raíz en tu cabeza y ahora estás perturbado. Tienes que dar pasos hacia atrás y analizar qué ocurrió. De ese punto que yo tengo claro, en donde vivía en paz, estaba tranquilo, firme en mi fe, confiado en Jesús, y ahora estoy así, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué me movió? Tal vez es el afán. Es que sí, estoy tan afanado y me moví, me dejé mover. Y entonces mira, Pablo desconoce la verdadera fuente de lo que movió a la iglesia en Tesalónica. Pero ¿qué hace? Bueno, tiene algo de información, como tú esta mañana. Y con esa información, poca o mucha, Pablo lo que va a hacer es ver algunas posibilidades.
con lo que tiene. ¿Estás conmigo? Versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice la traducción al lenguaje actual, no se dejen confundir, ni os conturbéis, no se asusten, no se asusten. Y entonces desarrolla los puntos, dice, ni por espíritu, en esto Pablo se está refiriendo a un mensaje profético. Si te das cuenta dice espíritu con minúscula. Entonces él identifica que una de las fuentes que pudo haberlos movido o confundido pudo ser un mensaje profético. Alguien en la iglesia, pastor, ¿me prestas el micrófono? Es que tengo algo que decirle a la iglesia de parte de Dios. Y tomó el micrófono en algún servicio. Dios dice, mi hijo ha llegado y ustedes no lo pudieron ver. Y chin, la iglesia se quedó. Es una posibilidad. Y Pablo la está descartando. Dice, a ver, no se confundan y no se asusten, no se dejen asustar. ¿Pero de qué, Pablo? ¿Qué puede ser? Bueno, alguien a lo mejor les lanzó alguna profecía. No se asusten, no se asusten. Ni por espíritu, ni por palabra. Es decir, pudo ser la fuente también una enseñanza o un sermón. Y aquí sí vamos a hacer un alto. Porque ahora tenemos la tecnología a tope. Basta un clic. Y bueno, pues como se trata de Pancho Pantera, nos comemos todo, hermanos. Es que es el gran profeta de Dios. Es que tiene 6,000 seguidores. Es que es un pastor que llena estadios. Es que es un predicador que tal. Es que es un profeta. Ahora todos se llaman profetas o apóstoles. ¿Y tú? ¿Te lo comes sin filtrarlo? Mucho cuidado. Esta es la segunda fuente que está tocando Pablo. Ni por espíritu, o sea, un mensaje profético, ni por palabra, puede ser una enseñanza o un sermón, ni por carta, como si fuera nuestra. Ya sabemos, ¿no?, que Pablo sabía que había un rumor de que había una carta ahí circulando y él quiere también cerrar esa puerta. Ni por carta, dice, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea que ya ocurrió. Entonces, Pablo ahora da paso a cerrar esas puertas, a refutar todas esas posibilidades. Si fue profecía, si fue una enseñanza o si es la carta, cualquiera de las tres lo cierra. ¿Por qué, hermanos? Porque los tesalonicenses no podían darse cuenta. Estaban velados. Algo había ocurrido y estaban engañados. No podían verlo ellos, estaban velados, estaban confundidos. ¿Sabía usted que una característica del engaño es la ceguera? ¿Sí están conmigo o no? Una característica del engaño es la ceguera. Mira, te voy a dar 2 ejemplos. Cuando alguien adultera, comadre, vimos a su esposo. ¿Y la persona engañada? No era él. Está cegada, está velada, está engañada, no puede verlo. Prima, oye, no, prima, ¿cómo crees? Cuando alguien es engañado, no puede ver. ¿Sí o no? Otro ejemplo, una persona adicta. Está engañada. Y ahí anda consumiendo drogas y cree que es muy discreto. Oye, tu hijo anda con... No. Y él, el adicto, cree que nadie lo sabe. Y todo el mundo lo sabe. Los vecinos, la familia. Pero él cree que nadie lo sabe. El punto específico es que el engaño genera ceguera. Y los tesalonicenses están engañados y no pueden verlo. Y por eso Pablo tiene que empezar a cerrar puertas y a explicarles, hey, están engañados, como alguno tal vez aquí que esté sentado escuchando. Están engañados. Versículo 3 dice, nadie os engañe. Ahí está. Nadie os engañe en ninguna manera.
Entonces hasta este punto está la iglesia y están engañados. Pero ¿sabes qué? Además el engaño produce ansiedad y miedo. Piensa en los ejemplos que te di. No solo ceguera, sino ansiedad y miedo. ¿Qué va a pasar ahora conmigo? Esto es el fin. Te doy otro ejemplo de engaño. Te dan un billete falso y tú no sabes. Y pagas el taxi o llegas a la tienda y te dicen, oiga, esto es falso. Y hasta lo guardas, ¿no? Como, no, espérame. O sea, si tú no lo hiciste, tranquilo. Pero son características del engaño. Te llenas de ansiedad y de miedo. Ahora, vamos a darle la magnitud correcta. Estamos hablando de una iglesia. Esto es algo muy fuerte, muy grande y muy profundo. Es una iglesia que está engañada. ¿Y cuál es el engaño? Bueno, ¿han creído que el Señor Jesús los dejó? Imagina eso tú lo puedes entender muy bien. Su fe está siendo simbrada como un terremoto. Y toda la iglesia, todos los creyentes están ya así como de, oye, entonces lo que yo creí no era verdad. Todos estos años, todo este servicio que brindé al Señor y no está bien. Claro, pues se empiezan a llenar de miedo y de ansiedad. O sea que todo esto ha sido una mentira. O sea, esto es fuerte, es muy profundo, es muy grande. Y Pablo dice, hey, nadie os engañe, tranquilos. Hermanos, hoy por hoy existen un montón de charlatanes. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, lo dice 2 de Corintios 11, 14 al 15. Está bien, pastor, ya te entendí. Voy a tener cuidado de Satanás y de sus ministros. Pero ¿cómo puedo evitar el engaño? Efesios 4:14 dice, para que no seamos ya como niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, por estratagema, es decir, trucos de personas que dicen, ¿cómo le hago para poder? Y vamos a comprar un terreno y compra tu metro y con cuánto le va. Estratagemas, o sea, maliciosos. Y dice Pablo a los Efesios, a ver, no se dejen engañar por ese tipo de doctrinas. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo? Esto es una serpiente, pero ¿cómo lo envuelvo en una caja con brillo para que se lo regale y el hermano vaya y lo abra y le muerda la serpiente? Estratagemas. ¿Y qué te venden? Error. Pero tú le das clic. Y como pasa la mano y así todos caen así, no hombre, ese tiene poder. Viene a Cancún, Pancho Pantera, yo quiero ir. Ese es Pancho Pantera. Y él está mientras pensando, ¿cómo le hago? ¿Cómo meto este error? Y arruino la iglesia. Debes mantenerte alerta de todos aquellos que adulteran la palabra. Sobre todo porque se acerca el regreso del Señor Jesús. Y son lobos disfrazados de oveja. Es decir, no es fácil identificarlos. Como lanza un versículo, no lo comemos. Tienes que analizar antes qué dijo después, cómo es su vida. Mas los hombres malos, le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 13, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y les continúa diciendo en la carta a los tesalonicenses, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces ahora sí ya va a tocar el primer tema de los dos que quiere mostrarles como proféticos antes de que venga el Señor. Y la pregunta importante es, ¿qué significa apostasía? Tal vez tenemos algún concepto, pero la palabra griega, la traducción literal es revuelta o rebelión, y ya lo entendemos mucho mejor. Es una rebelión contra Dios.
Es decir, que esta rebelión va a preparar el camino para el surgimiento del anticristo. Acompáñame a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. ¿Me dices amén cuando lo tengas? Deme un minuto, menos. Pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y en qué consiste? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, fíjese de quién está hablando, de personas, mentirosos les llama, de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Vaya tomando nota, porque todo esto ya usted con tiempo va a poder hacer todo el rompecabezas. Pero estas son pequeñas señales. Doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Ahora pásate más adelante a la segunda epístola, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, diga apariencia, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué le parece? Pero si observas la segunda carta a los tesalonicenses, dice la apostasía. O sea, hay un artículo antes de la palabra. Y esto es muy importante porque te da a entender que va a ser un evento único. O sea, no es una apostasía, es la apostasía. Tú estás siendo equipado esta mañana y tienes que estar listo porque lo vas a ver y va a ser wow. O sea, yo creí que había visto, esto es la apostasía. Es un evento único, sin precedentes. Nunca antes lo habíamos visto. Es la apostasía. Y quiero aclarar algo muy importante porque tal vez alguno de ustedes se perturbó un poco como de, ¿cómo? Pero ¿y la iglesia? Esta apostasía venidera de ninguna manera se refiere a los hijos de Dios. Es decir, no está hablando de que vas a caer de la gracia de Dios. No existe una rebelión así en la Escritura para un hijo de Dios. No hay una caída de este tipo. Entonces quiero aclararlo para que tengas tranquilidad. Juan, capítulo 10, verso 18 dice, y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús.
y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Estás seguro o no? No, pastor, me hiciste dudar. Seguridad, no podrá ser arrebatado de la mano de Jesús. Ahora, en relación a esta apostasía, algunos estudiosos hablan de que hace referencia al pueblo judío. Algunos otros estudiosos hacen referencia a que se refiere a una apostasía mundial, como que en el mundo va a ser así tan marcada la rebelión contra Dios. Y algunos otros hablan de que es una apostasía de la iglesia cristiana. Entonces, si tomamos en cuenta que sea una apostasía a nivel mundial, bueno, entonces podemos contemplar que también va a alcanzar a la iglesia. Acompáñame a Mateo 24, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 10. ¿Está interesante o no? Así es la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 10. Vamos a leer del 10 al 13. Fíjese muy bien, está hablando de la iglesia. Dice, muchos tropezarán. Entonces, está hablando de los tiempos finales. Y se entregarán unos a otros. Diga, ouch. O sea que tal vez alguno de ustedes me entregue a mí, hermanos. Ay, ¿a poco no sabías, pastor? Sí, ya habíamos estudiado 2 Tesalonicenses. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de la iglesia. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué van a hacer? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra causa también de apostasía. No, esto está tremendo. ¿No? Dice, no, yo no creo en la iglesia. Yo ya me congrego en mi casa. ¿Conoce a alguien así? Que como dice el presidente, le cayó como anillo al dedo la pandemia, ¿no? Y no volvimos a saber de ellos. Oye, hermano, ya estamos en el 11º brote. No, prefiero cuidarme. La iglesia son puros hipócritas. Entonces ya justifico y ya por eso no me congrego. Bueno, pues eso habla de un amor que está frío, ya no te interesa. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el final, ahí está. La iglesia visible abandonando la fe. ¿Qué opina en estos tiempos así viendo esa escena? ¿Estamos cerca del día o no? Y entonces, en un ambiente de ese nivel de apostasía mundial, donde ni el pueblo judío, ni la nación de Israel, el mundo entero, los mismos cristianos ya están rebeldes contra Dios, es un escenario perfecto para el surgimiento del anticristo. Y por eso dice Pablo en la carta, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, de nuevo, en este segundo evento hay un artículo, otra vez antes de la palabra, y es él. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, este personaje no hay otro igual. Nunca han visto, el mundo nunca ha visto algo como él en nivel de la maldad. No, pastor, pero Nerón fue un hombre. No, pues Adolf Hitler, ¿no? ¿Quién tan malo como él? No será ni Stalin, ni Osama Bin Laden, perdón. No, nunca nadie ha visto algo así. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice la escritura,
y se manifieste. Es decir, que tal vez aquí está, o sea, ahí está en el mundo. Ya está ahí, solo no se ha manifestado, está escondido. Y súbitamente va a darse a conocer, se va a manifestar, va a ser descubierto. Pero que es importante que Pablo lo identifica como el hombre de pecado. Y si vamos a las escrituras, no vaya, yo se lo quiero leer. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Ahí va la definición de pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando leemos el hombre de pecado, parafraseando esto que leímos de Primera de Juan, será como el gran infractor de la ley. El gran infractor de la ley hecho persona. Y a primera vista, o sea, yo les estoy diciendo esto y tal vez usted esté pensando, no, pues está fácil de identificarlo, o sea, el gran pecador, pero no será así, no será sencillo de identificar. ¿Por qué, hermanos? Según Apocalipsis, ni le voy a dar el capítulo ni el verso, después si lo quiere se lo paso porque si no van a ir a buscarlo. Según Apocalipsis, será un hombre pacifista. Entonces, de fachada no parecerá el hombre de pecado. Un hombre político. Daniel, el capítulo 9 lo pone como un hombre protector. Entonces ya con estos disfraces ya no será fácil de identificar. Pero fíjese qué hermoso que Pablo nos da una segunda característica para que tú y yo podamos identificarlo, y es el hijo de perdición. No un hijo, es el hijo de perdición. Y esta expresión, el hijo o hijo, es un término hebreo. Fíjese qué interesante, porque este término lo que hace es, lo usaban los hebreos para indicar una asociación cercana. Así como un hijo comparte la naturaleza de su padre, si tú eras hebreo y te decían, no, ahí va el hijo de verdad, quería decir que tú y la verdad compartían el ADN. Ya va la hija de la honestidad. Era un hebraísmo. Al Señor Jesús, he aquí el Hijo de Dios. O sea, compartía la esencia de Dios Padre, ¿no? Pero esta palabra perdición es apoleia y su traducción es ruina, el hijo de ruina, porque ya está destinado a un castigo, ya hay un juicio sobre él. Y existe solamente una figura en la Escritura que es parecida al anticristo, y es Judas, hijo de perdición y Judas. Piense por un momento, un hombre que compartió con los otros 11 la compañía de Jesús. ¿Cree que hay algo más especial? Mientras anduvo en la tierra, comía con él, conversaba con él, andaban los 13, y ahí estaba Judas. En primera fila, cuando había un milagro, estaba Judas ahí viendo cómo era sanado el leproso, el ciego. Resucitó a una persona y estaba Judas ahí de cerca viéndolo. Pero ¿qué pasa? La apostasía lo alcanzó y traiciona a Jesús y lo entrega. Bueno, ¿les parece fuerte eso o no? Bueno, este hombre empalidece aquella acción que hizo Judas. Los actos que este hombre va a cometer, mire lo que nos dice después ahorita, se va a proclamar Dios. Vamos a avanzar, versículo 4, regresa a la segunda epístola a los tesalonicenses. Capítulo 2, verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, la identidad del anticristo ha sido debatida por muchos siglos. Los estudiosos de las escrituras y algunos intérpretes de la Biblia sugieren que en realidad habla de un imperio. Algunos otros hablan de un país, de una nación, o bien de una institución.
y que no habla de una persona. Pero lo que sí es claro en el texto son las dos acciones que hace, y es que se opone y se levanta. Son dos acciones. Es decir, que va a estar en contra de todo lo que se llame Dios o que sea objeto de culto. Téngalo presente, porque eso sí lo vas a poder detectar, ya sea una institución, ya sea un país, ya sea un gobierno, ya sea una persona, va a dictar cosas como está prohibida la Biblia. ¿Y tú, cómo? Espérame. ¿Le suena familiar o no? Está prohibido que acudan a la iglesia. Va a prohibir cosas como cantar alabanzas. Aquí no se puede. En este país no, ni en este, ni en este, ni en este, ni en este. Y va a empezar a avanzar. Predicación, no, ya no se puede. Este es un país libre y nadie puede predicar. O sea, va a ser algo evidente. Mire lo que dice la traducción al lenguaje actual. Entra en el templo de Dios y se queda ahí haciéndose pasar por Dios. Entonces, mire qué contraste tan interesante. Por un lado regresa el Señor Jesús como justo, como quien trae salvación y manso. Mientras que por otro lado la manifestación del anticristo es identificado como un hombre que personifica el pecado, hijo de perdición, y que se ensalza sobre todo lo que quiera adorar a Dios. Entonces, estas dos profecías se deberán cumplir antes de que regrese el Señor Jesús, hermano. Grábalo bien en tu corazón, para que cuando esté ocurriendo, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos lo tengan presente. Y va a estar sucediendo, y yo estoy seguro que el Espíritu Santo te va a decir, ¿te acuerdas? Pero no te aflijas, el Señor Jesús regresa pronto. Está durísima la apostasía, está durísimo este hombre. Está gobernando una sola moneda, todas estas cosas. Pero sobre eso, mi Señor viene pronto. Y eso sí que llena de ánimo. Y quiero concluir esta mañana antes de que finalmente te quedes dormido. Versículo 5. Una reprensión que hace el apóstol Pablo. Pon tus ojos en el verso 5 y hace una pregunta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Con mucha suavidad, con mucho amor lo hace Pablo, a manera de pregunta, para que nadie se vaya a sentir y le diga, yo ya me voy de la iglesia de Tesalónica, porque Pablo no tiene amor para decir las cosas, ¿no? Aquí no pasa mucho, pero he oído en unas iglesias que se van, hermano, ¿y por qué te fuiste? Le hablan, ¿no? No, es que aquí no hay amor. Entonces mire Pablo, bien amoroso, y así como una preguntita, dice, oigan, tesalonicenses, ¿no se acuerdan en serio? ¿Ya se les olvidó? Y esto es una gran aplicación para nuestras vidas, porque por eso fueron movidos. No era que no lo sabían, sino que lo habían olvidado. Y tú puedes venir aquí domingo a domingo a domingo, y va a surgir la apostasía, y va a llegar el anticristo. Diga, olvido. Lo olvidaron. Y yo sacaba esa aplicación. Por eso fueron movidos. Y por eso tú y yo podemos ser movidos. Porque olvidamos las escrituras. Eso ya lo había oído. Pero tal vez ya lo habías olvidado. Y por eso Dios en su amor y su sabiduría hoy te vuelve a recordar. El hijo pródigo ya no es... Ya leí un libro, ya escuché un seminario, ya no... Tal vez lo olvidaste. Y corres el peligro de ser movido de la paz, del gozo, de la confianza que tienes en Cristo, de quién es Él, de que volverá. No, y si no era el Hijo de Dios,
No, es que yo estaba escuchando un documental de Nat Geo que no murió, que bajó de la cruz, que ya. Pero no sé por qué estoy tan perturbado. Olvidaste la palabra, la hiciste a un lado. Y nos hacemos, como dice la Escritura, oidores olvidadizos. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Fue claro? ¿O me regreso? No, dice, no, vamos a ponernos de pie.